Buenas noches, amigas y amigos, transmitiendo desde la colonia Roma Sur su programa Tu Diputado TV. Hoy tenemos el programa de adicciones a las 8 de la noche, ya son 8:05, tenemos el programa de adicciones y vamos a continuar con el programa de recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy nos toca el paso 9, que para esto tengo a mis invitados, que es la licenciada Águeda Calleja. ¿Cómo estás, Águeda? Y el licenciado Bruno. Buenas noches. Aarón Bruno, es psicólogo, especialista en materia de adicciones. Entonces vamos a tocar este tema que es importante, como ya habíamos visto la vez pasada. Estábamos haciendo todo el inventario de las personas a las que habíamos ofendido dentro de la bebetoria, las personas que tienen la adicción. Nosotros sabemos que cuando hay un problema de adicciones, pues las personas que lo padecen empiezan a tener unas relaciones no muy buenas con la sociedad, con los parientes, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con los jefes, con la religión, con los partidos políticos, con todo el mundo tenemos problemas. Entonces, en este caso, después de que ya hemos visto los 8 pasos anteriores, donde ya hay un inventario moral de cada quien, donde ya se reconocieron los defectos de carácter, donde humildemente se está trabajando con esos defectos de carácter, estamos ya en posibilidades de hacer una reparación de daños. Con el paso 8, que fuimos la vez pasada, hicimos un inventario de todas las personas a los que habíamos dañado dentro del problema de adicción. Ahora vamos a poner en acción todo eso que ya detectamos para empezar a restablecer nuestras relaciones sociales. Para eso yo le pido a la licenciada Águeda Calleja que nos haga una nota introductoria sobre el contenido de este paso 9. Sí, bueno, primero buenas noches, un placer de nuevo estar con todos vosotros. Sí, después de todos estos pasos que ya llegamos al 9, aquí digamos yo, para mí, si le tuviera que definir de alguna manera, diría que es el paso de la vinculación hacia otras personas, ¿no? Creo que a lo largo de las vidas de cualquier ser humano, pues siempre cometemos errores, ya no solamente estamos hablando de personas adictas, pero es muy bueno saber rectificar el error y es un paso que nos vincula siempre y cuando tengamos mesura, prudencia y sentido común al hacerlo, como el otro día comentábamos, ¿no? Pero yo diría que sí, que es el paso de la vinculación y el paso que ya nos hace más ligeras las relaciones. El adicto es una persona con serias dificultades para relacionarse primero indudablemente con él mismo y después relacionarse con otras personas de una manera más natural, más sencilla, y este paso le abre una puerta, digamos la puerta a la esperanza, a tener mejores relaciones. Perfecto. Y desde el punto de vista de la psicología, ¿qué produce esta reparación de daños que prevé el artículo, iba a decir, este paso 9? Pues, ¿qué promueve? Voy a utilizar una metáfora que escuché hace un momento, precisamente una persona que pudo resolver algunas problemáticas familiares. Esta persona hacía referencia al sol, a su ocaso. Entonces, a mí me parece muy bonita esta imagen, porque lo que precisamente podría permitir el 9 paso es el ocultamiento, o más bien el ocaso, de un evento y que vuelva a salir el sol, es decir, algo nuevo, que es lo que podría parecer el propósito del 9 paso. Sí, puede ser también, si lo vemos desde ese punto de vista, la muerte de una vida anterior a las relaciones sociales defectuosas y el renacimiento a una buena relación con la sociedad y con nuestro entorno. Claro que sí, y para eso se debe tener cierto valor para poder resolver ese tipo de cosas, ¿no? Para que haya ese renacimiento o esa nueva vida. Estaba recordando que me contaron dos célebres representantes, uno de la psiquiatría y otro del psicoanálisis. El psiquiatra resulta ser que va a relatar un sueño al psicoanálisis, un sueño en donde entra con un coche chocado y no volvió a ir a lo que representaba precisamente este coche chocado. Era
todo el daño que había hecho, todas las cuestiones que tenía que reparar y que no se animó a hacer, dado que no regresó a... Entonces, por eso digo que se requiere también cierto valor, cierta disposición para reparar el daño que han hecho a lo largo de ciertas situaciones de vida. Claro. Bueno, definitivamente, como se ha tratado en este programa, después de haber recorrido 8 pasos, después de haber aceptado, voy a recordarlo rápidamente, aceptado un problema de adicción, después de haberse puesto en manos de un poder superior, como cada quien lo entienda, de que pedirle que le recupere el sano juicio, porque cuando la persona tiene el problema de adicción y está activo, no tiene sano juicio. Entonces, en el segundo paso empieza a pensar en cómo tener un sano juicio. Y en el tercer paso vimos que es poner la vida y la voluntad al cuidado de un ser supremo, como cada quien lo entienda. El cuarto paso pues es el inventario que ya vimos, donde nos detectamos, detectamos, admitimos y empezamos a corregir nuestros defectos de carácter. En el quinto paso, bueno, pues lo compartimos con otra persona, y ya lo que es sexto y séptimo paso pues es empezar con esa problemática que encontramos. Ahorita que llegamos ya al noveno paso, ya nos dimos cuenta que tenemos un problema, ya lo aceptamos, ya nos conocemos y empezamos a reparar el tejido social. La persona que tiene una adicción tiene muchos problemas con su entorno, con su familia principalmente o en primer lugar, con los padres, con los hijos, con los parientes, etcétera. Tendrá que reparar esos problemas que tiene. ¿Para qué? Para llevar una vida social aceptable. Ya que hizo esa reparación, hay que tener mucho cuidado, como decía la licenciada Calleja. ¿Qué cuidado debemos tener o qué cuidado puede tener la persona que tiene que hacer esta reparación para acudir con las personas a las que ha ofendido y tratar de reparar ese daño? Pues como muy bien comentas, la reparación quiere decir restaurar, ¿no? Y como decía muy acertadamente, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Sobre la valentía, que hay que tener el valor de empezar una nueva vida, ¿no? Pues si queremos empezar una nueva vida no podemos seguir con conductas antiguas. Entonces hay que tener prudencia, saber qué es lo que hay que reparar, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber veces que se haya hecho daño, pero a veces ocurre que a la otra persona no se ha enterado, no ha transgredido. Por ejemplo, puede haber una persona que en su trabajo haya cometido errores o haya hecho cosas que no debía de hacer, etcétera, etcétera. Pero si eso no ha llegado a ser un perjuicio para la empresa donde está o la empresa no se ha enterado, tiene que tener muy en cuenta, antes de decir o hacer algo, lo que va a hacer. Claro. Porque puede ocurrir que decir eso sea más perjudicial, porque si además tiene una familia y su familia depende del dinero que esa persona está entrando, pues puede perjudicar más que beneficiar. Entonces, a lo mejor en ese caso concreto, la reparación sería estar más horas en su trabajo, atender más a su trabajo, poner más empeño en su trabajo. Las reparaciones se pueden hacer de diferentes maneras, o sea, claro, no solamente hay que ir de una forma determinada. Si realmente uno quiere reparar, la reparación no solamente es decir perdón, la reparación auténtica es un cambio de conducta, porque claro, si yo te pido perdón y al renglón siguiente hago lo mismo, pues eso no nos va a cambiar la vida, pero si hay un cambio de conducta, indudablemente va a ser algo diferente. Sí, muy interesante esto, ¿no? Una persona que haya defraudado al patrón y no trascendió el fraude, no pasó nada, y después de 1 año o 2 años está haciendo su noveno paso y va con su patrón y dice, ¿sabe qué, jefe? Pues cometió un fraude, entonces si no había pasado nada, pues ahora sí va a pasar, porque para empezar, él se tendrá que ir a la cárcel. Entonces también hay que ser prudente para hacer eso. A mí también me viene a la mente un ejemplo de una persona que le falló a una mujer para el matrimonio, ¿no? Que le digo, oye, la dejó plantada, y después la mujer se casó, tiene hijos, tiene su esposo, y este señor, por ir a reparar el daño, va a tocar la puerta y le dice, oye, discúlpame que no me casé, etcétera, y el marido pues no le va a caer nada bien, y a los hijos tampoco, y puede destruir el matrimonio.
Pues hay que tener mucho cuidado. Sí. No podemos hacer algo que vaya a perjudicar a otros, ¿no? Eso que comentas es muy interesante. No es nada más de llegar, tocar y pedir perdón, sino es más bien manifestar una conducta proba, una conducta que vaya en beneficio de aquella persona que se dañó o de otras personas que puedan estar en la misma circunstancia y apoyarlas y ya no dañarlas. ¿Qué satisfacción puede tener una persona que tiene el problema de la adicción, que lleva tiempo dejando la adicción, que lleva el programa de recuperación y que llega a este 9º paso y que quiere reparar daños y lo está haciendo? ¿Qué siente? ¿Qué consecuencia psicológica, qué consecuencia emocional tiene el hecho de que esté reparando daños? Pues en efecto hay una liberación de una carga, ¿no? Pues porque, bueno, podría dar un ejemplo con jóvenes que delinquieron, con quienes estuve cierto tiempo trabajando con ellos, pues empiezan a hablar de que ellas también les habían robado cosas, ¿no? Por ejemplo, el celular, y ellos empezaron a dar cuenta que no les importaba en sí que ellas les hayan robado el celular, sino el contenido que tenía ese celular, ya sean mensajes cariñosos, ya sean imágenes. Entonces, eso permitió a ellas incluso entender las consecuencias de que ellas mismas robaran, ¿no? Porque se metían con lo íntimo de alguien más. Entonces, como bien se dijo hace un momento, hay una cuestión de tejido social, una puntada nueva, un cambio de dirección hacia las acciones. Entonces, estos jóvenes se liberan de alguna forma de esto que hicieron, dándose cuenta del daño que causaban, ¿no? Porque es, como dije hace un momento, con la intimidad de alguien. Sí, claro, debe haber una liberación y como comentábamos en un principio, retomando las palabras del licenciado Bruno, lo que es el ocaso del sol y el renacimiento, ¿no? Siempre la muerte, resurrección. Son muertes que se llevan a una antigua vida y resurgir a una nueva vida, a una nueva relación social, a restablecer ese tejido social, a sentirse una persona útil a la sociedad, al sentirse una persona que está activamente con todo su entorno, que forma parte de una comunidad y que ya no está relegado y que ya no tiene miedo de enfrentar y que ya superó esa circunstancia de sentirse culpable. Yo creo que el hecho de empezar a quitar culpas ayuda a la persona a que siga creciendo, porque vivir con una culpa, pues sí es bastante difícil. Entonces, eso que también comentaba la licenciada Calleja, del hecho de la prudencia para reparar esos daños. No es justo que una persona, y lo voy a decir en forma muy coloquial, salve su pellejo en contra de las situaciones de otra, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre ahorita que una persona no haya reconocido un hijo y que ese hijo haya sido criado por un padre y una madre, y que después llegue y toque la puerta, mira, yo soy tu papá, ¿no? Pues imagínense qué trauma para el niño, no se vale. Entonces, esa prudencia que comentabas, licenciada, se me hace muy oportuna. Sí hay que reparar daños, pero siempre y cuando no causemos un daño mayor, que después sea otra carga más, en lugar de integrarme en forma plena a la sociedad, pues siga cargando culpas. Yo además creo que la culpa como tal nunca va a resolver nada, ni va a crear una nueva pauta de conducta. No lo va a hacer. La culpa como tal va a ser una losa pesada que vas a llevar, pero no va a hacer nada que realmente merezca la pena. Sin embargo, la prudencia sí que va a fomentar la responsabilidad. Yo creo que en este paso ya hay responsabilidad. Decir, bueno, cuando hice aquello que no era adecuado o que fue algo totalmente antisocial, realmente estaba embotado por una serie de pastillas, de sustancias, de alcohol, de lo que fuera, y evidentemente no hay ni culpa ni responsabilidad. Estás bajo unos efectos tóxicos que te van a llevar a hacer cualquier burrada del tipo que fuere, ¿no? Pero cuando eso ya se ha pasado, tú, aunque no hayas sido culpable, indudablemente tienes una responsabilidad,
Lo que hiciste lo hiciste y ya no se puede volver atrás. Entonces, de esta manera, siendo prudente, te va a hacer vas a poder reflexionar acerca de cómo va a ser la mejor manera para que realmente exista una reparación y cuál va a ser la más adecuada, ¿no? O sea, la prudencia siempre fomenta la responsabilidad. La culpa, sinceramente, es una losa. Y aquí lo que tenemos que tratar ya es de que el adicto, en este paso, de que el alcohólico, sea una persona responsable de sus actos, de que sus actos traen una serie de consecuencias, no nada más hago esto y ya, ¿no? Muy bien, me ha gustado muchísimo, ¿no? Lo que decías, cuando una persona roba un celular, no está robando un celular de 3.000 pesos o de lo que sea, está robando una información, está robando una intimidad de la otra persona que tal vez a lo mejor esté por encima del dinero que a esa persona se le está quitando, ¿no? Entonces ahí sí tienes que ser ya responsable y empezar un camino de decir, mis actos tienen unas consecuencias, con lo cual voy a reflexionar antes de actuar para que esas consecuencias después no me traigan cosas otras mayores, evidentemente. No lo estoy liberando, al contrario, estoy cargando más el costalito, ¿no? Exactamente, si no se hace de forma adecuada, a lo mejor en vez de reparar, lo que vas a hacer es cargar más la culpa y, como muy bien decías, incluso puedes hacer cosas bastante indebidas y que pueden perjudicar inclusive al paso del tiempo, ¿no? Claro. Vamos a suponer que llega una persona que está llevando este programa de recuperación y va a la consulta con el licenciado Aarón Bruno y le dice, como psicólogo de cabecera, licenciado, ¿qué puedo hacer? Quiero reparar los daños, el programa de recuperación que estoy llevando me dice que en este paso tengo que reparar daños, y usted como profesional de la psicología, ¿qué me puede aconsejar? ¿Cómo puedo hacerlo sin causar más daño? ¿Qué liberación voy a tener? ¿Qué le aconsejaría, licenciado? Primero, ya que está ahí, la persona tiene que ser muy sincera, o sea, porque quizás de nada serviría que vaya y pida una ayuda de esa índole si lo que va a decir no tiene esa cuota de sinceridad. No habría material para análisis. Entonces, justamente es lo que yo recomendaría o lo que solicitaría, que realmente estén dispuestos a afrontar las resistencias que se generan al estar hablando con alguien. Además, porque prácticamente la cuestión de la clínica hoy es esta cuestión de la resistencia. O sea, ¿qué hace que una persona se resista realmente a poner las cosas sobre la mesa? Entonces, pues más que quería yo poner atención en eso. Que fuera sincera su decisión y que viera en realidad el tamaño de los daños. Sí, y que no vaya obligado porque el noveno paso lo dice, ¿no? Porque si vas a ir por seguir el A, B, C, D, entonces no está haciendo realmente un trabajo personal, que vaya con la intención de un trabajo personal. Algo muy interesante que comenta el licenciado Aarón Bruno es lo de la sinceridad, pero más que nada algo que tocó que me interesa, no porque mi programa diga tengo que hacer esto, lo voy a hacer, sino que tiene que haber un sentimiento interior de un convencimiento para que se dé el crecimiento. Sí. Y tiene que ser una forma adecuada en el tamaño de los daños que se causaron, porque la persona adicta tiende a ser exagerada. Entonces muchas ocasiones con ese sentimiento de culpa lo exageran. Entonces a lo mejor va a solicitar el perdón y a reparar daños, no solo solicitar el perdón, sino a reparar daños, y resulta que la persona ni se acuerda, ni se sintió ofendida, ni se sintió dañada, y lo único que va a hacer es poner mal a la persona que supuestamente va a recompensar de un supuesto daño, otra vez la palabra, y que en realidad no lo hizo. Entonces tiene que ser cuidadoso en su octavo paso de hacer una relación concreta y concisa de los daños que causó y a quién se los causó, para que no vaya a cometer el error de ir con alguien a salvar ese daño o a reparar ese daño y que resulte que la persona nunca se dio por ofendida ni estaba consciente del daño, y que gracias a su acción pues ahora sí hay un resentimiento que ni siquiera se había dado cuenta. ¿O qué opinas, licenciado? Que además evidentemente las acciones tienen que ser mesuradas
y volvemos otra vez a la prudencia, ¿no? Es que es necesaria, o sea, es de obligado cumplimiento ser prudente, porque como muy bien dices, a veces la culpa exagera y desvirtúa completamente la realidad. Entonces se trata de entrar en un camino equilibrado, no otra vez un camino absolutamente desproporcionado y desequilibrado. Y después hay una cosa que creo que también importantísima: si realmente hay esa catarsis interior, una persona tiene que ir a la otra sin la expectativa de cómo va a reaccionar el otro. Porque claro, yo a lo mejor si he insultado a una persona, siento realmente haberle insultado a la persona, pero a lo mejor el otro cuando llega pues no quiere perdonar o no me quiere volver a hablar, porque en aquel momento se sintió tan sumamente ofendido que no quiere volver a saber nada de mí. Entonces tengo que ir con una mente abierta y decir, bueno, yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, pero sin expectativas ninguna, porque entonces puede volver de nuevo otra vez la frustración. Te digo un insulto como pueden ser muchísimas otras cosas, pero realmente hacer lo que yo creo realmente que tengo que hacer, y el otro, si acepta buenamente mis reparaciones, mis cambios de actitudes, mi perdón, y en general la verdad es que suele haber una buena respuesta. En general suele haber una buena respuesta, pero en general no necesariamente siempre. Y también uno tiene que pensar que si el otro no está dispuesto, pues hay que respetar que el otro no esté dispuesto, y te das la vuelta y como debe de ser, tú ya lo has hecho y ya. No volver a insistir tampoco. No volver a ser un pesado y voy a volver otro día a ver si me perdono. No, o sea, ya has hecho llegué y otra vez, punto. perdóname, y el otro, no te quiero volver a ver en mi vida, y va ahora a los 8 días, hoy necesito que me... No, efectivamente, no. Ahora, psicológicamente, ¿qué sucede cuando una persona tiene toda la intención, que está llevando al pie de la letra un programa, que hay una recuperación, que se nota que se ha reintegrado a la sociedad, que trabaja, que es cumplido con su familia y todo, y va a hacer esa reparación de daño, y la persona le dice no? ¿Qué pasa psicológicamente? ¿Tendrá algún problema por haber sido desairado al ir a pedir esa disculpa, a reparar ese daño? ¿O ya psicológicamente existe, dice, bueno, cumplí, este problema se acabó para mí, y ya si aceptan o no la reparación, qué bueno, y si no, por lo menos yo me estoy sanando? ¿Qué pasaría ahí, licenciado? Pues si lo que se escucha es un no, hasta eso es de eso se tiene que hacer cargo uno, o sea, de las consecuencias de ese no. Pero creo que podría ejemplificar eso que me está preguntando con una película de nombre El gigante egoísta. En esta película el gigante egoísta es la relación de dos niños que no son adictos, pero bien lo puede ejemplificar. Son dos niños con problemáticas familiares, y resulta ser que roban cobre de lugares de electricidad. Y en uno de estos robos, un niño, el gigante, que es el gigante egoísta, le dice a su amigo que se meta a robar cobre donde había mucha tensión, alta tensión. Entonces muere electrocutado. Lo que hace este niño, con la culpa que eso le genera, es ir a sentarse fuera de la casa de su amigo. Y entonces recibió escopitajos, golpes del padre, pero era tan sincera ese dolor que le había causado el haber propiciado la muerte de su amigo, que hizo que la madre realmente lo perdonara, ¿no? O sea, que entendiera todas las problemáticas sociales que había en su entorno, de pobreza, las mismas problemáticas familiares, y entonces eso realmente propició que la madre perdonara a los niños. Entonces, esa es una forma de cómo este niño se hace cargo de aquel error tan catastrófico que comete. Y sí recibe el perdón de la madre, del amiguito que había muerto. Así es. Y descansó su espíritu. Ajá. Y solo así este niño volvió a comer. Porque estaba tan preocupado que había dejado de comer, se había encerrado debajo de una cama y nadie puede hacer algo. Hasta que esta mujer, cuando vio que eso realmente era sincero, pues lo abrazó y ahí termina.
y bueno, la podría recomendar. Ay, qué bonito, Está ¿no? muy bonito, sí. Sintió tanta pena que se dejó ahí y mañana, tarde y noche sin comer y todo hasta que le otorgaran el perdón. Y de ver la sinceridad, se lo otorgaron. Entonces ahí está esta cuestión que mencionábamos hace un momento, que no porque lo diga un programa, ¿no? Sí, ya llegaste a noveno y lo tienes que hacer. No, tiene que ser algo realmente sincero, algo que nace así. Pero por eso hay todo un proceso, ¿no? Y un acompañamiento. Claro. Algo importante, ¿en qué tiempo? Uy, los tiempos son únicos. Yo no creo que haya un tiempo igual para todos. Cada persona tiene sus tiempos. Cada persona tiene su proceso de tiempo y estoy muy de acuerdo con lo que dice Aarón, ¿no? No porque tú empieces en un programa a hacerlo de una manera metódica, que está muy bien, los 12 pasos es un método didáctico y está muy bien, pero eso no quiere decir que tú en ese momento todavía has podido llegar al noveno paso, lo has podido comprender, lo has podido entender, pero a lo mejor todavía no tienes una disposición interior de verdad y auténtica para dar ese paso sanador. Entonces, pues el tiempo que sea necesario. Hay un refrán que dice sin prisa pero sin pausa. Es muy importante esto que has preguntado porque además este paso lo contempla. Entonces, realmente cuando tú estás dispuesto, cuando de verdad ya estás dispuesto, yo creo que se te va a ofrecer, la vida misma te va a ofrecer la forma de canalizar eso. No lo tienes que apresurar porque, como antes hemos estado comentando, podemos volver a cometer una nueva equivocación, pero tampoco lo podemos demorar en exceso. Entonces yo creo que hay que ir content, diciendo, bueno, ¿cuál es el momento adecuado? Hacer caso de nuestro instinto, de nuestra intuición, para darle validez a ese momento que yo creo que sí se va a presentar. Pero no podemos mirar cuánto tiempo ha tardado fulanito, cuánto tiempo ha tardado menganito. Me tengo que mirar a mí mismo, a mí misma y decir, es el momento, realmente estoy dispuesto, realmente quiero hacerlo. Hay esa sinceridad de la que hablaron, sí, estoy dispuesto a que sea la respuesta que fuere la que voy a aceptar, sí, y ahí entonces obrar. Pero el tiempo, imposible, cada ser humano tiene sus tiempos. O sea que este programa de 12 pasos, yo he tratado personas que tienen 20, 25, 30 años de ir llevando el programa y no han hecho reparación. Y hay personas que a los 3, 4 años ya están haciendo reparaciones. O sea, es cada quien su desarrollo espiritual, su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, cómo vayan tomando el programa, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que hay personas que tal vez, en mi modesta opinión, a veces por esa culpa, por esa losa tan fuerte que genera la culpa, rápidamente, en el afán de quitarse la culpa, van a hacer reparaciones y a veces pueden ser adecuadas, a veces pueden no serlo, ¿no? Pero indudablemente se necesita tiempo. No sé cuál es el tiempo que necesita cada persona. Lo que sí sé que se necesita es disposición y valentía para ser responsables. Para ser responsables. Para ser responsables, sí. Perfecto, vamos a verlo desde un punto de vista material. Hay una persona que, no sé, chocó un vehículo y se dio a la fuga. Lleva su programa de recuperación, va poco a poco, sabe a quién se lo chocó y a los 3 años, 4 años, quiere pagar el daño. Y si le reciben. Eso es suficiente como para que se quite totalmente la culpa, porque no hay que perder de vista que muchas de estas ofensas, muchos de estos daños se causaron en estado intoxicado. Entonces hay personas que inclusive apenas se acuerdan que dañaron y pues no traen una culpa tan grande porque no había tanta conciencia. Desgraciadamente, cuando son víctimas de las adicciones, hay momentos que ya hemos visto que le llaman palimpsestos, que son pérdidas temporales de memoria, en donde se daña y entre sueños se acuerda la persona que dañó o le dicen que dañó y trata de reparar el daño. Aún así tiene alguna satisfacción, aunque no haya sido totalmente consciente cuando dañó.
Usted creo que está planteando alguna situación muy, muy particular, ¿no? Sí se debería ir de caso en caso para saber cómo funciona ciertas culpas en cada persona, ¿no? Porque esto que pregunta, este ejemplo que está dando con lo que se mencionó hace un momento sobre los tiempos, me hizo recordar una anécdota del psicoanálisis. Resulta ser que un hombre visitaba a uno de los psicoanalistas en boga franceses, Jacques Lacan, y de repente, después de mucho tiempo, esta persona le dice, bueno, pues ya pasaron tantos años de mi análisis, pues creo que ya hay que terminarlo, ¿no? Y lo que Lacan le responde, ¿cuál análisis? O sea, usted nada más vino porque quería el prestigio de haber sido analizado por Lacan. Entonces ya es el momento que empiece usted a trabajar con usted mismo. Claro, pues entonces, pues por eso que encuentro una relación con lo que dice, ¿cuál tiempo? Si más bien, allí puede variar muchísimo y va de situación en situación. Quizás esta persona fue análisis y no le interesaba realmente como reparar el daño del coche que pudo haber chocado, sino el prestigio, ¿sabes? Claro, soy tan bueno que vine y cumplí. Y reparé. Y reparé un daño. Y no nada más cumplir, sino él quería el reconocimiento de haber sido analizado por Jacques Lacan. Sí, en el caso del psicólogo Lacan, claro, yo lo que me interesa es tener en mi currícula que dentro de mis médicos está un psicoanalista de primer nivel. Sí, sí. Y yo no estoy trabajando, y a muchos, es que eso es muy importante, porque hay personas que llevan el programa supuestamente de recuperación para ponerse la banderita de que estoy trabajando conmigo mismo y estoy haciendo esto y soy, no sé, neurótico anónimo, alcohólico anónimo, y en realidad no ha trabajado nada. Hay veces que lee a veces el programa, pero no ha practicado ningún paso, y después quiere saltarse al 9 y empezar a reparar, y entonces le dice Lacan, ¿es? Sí, sí, sí. Pues tú viniste por mi prestigio, pero nunca has empezado a trabajar, no hemos empezado el psicoanálisis. Y puede darse el caso de adictos que lleven 10, 12, 15, 18 años y no hayan trabajado su programa, y entonces ya quieran reparar daños. Eso creo que es muy oportuno. ¿O usted qué opina, licenciado? Yo, Jesús, creo que cada uno en su soledad no se escapa. Ay. O sea, tú puedes dar una cara a la galería, podrás engañar, no podrás engañar, a los demás creo que les importa bastante poco. Pero cuando tú estás en tu soledad, allí no hay escapatoria posible. Y realmente una persona, si las cosas no se hacen alma adentro, mal asunto. Entonces yo creo que hasta por pragmatismo, por querer estar bien, es necesario reparar con valor, con sinceridad y con responsabilidad. Porque a los demás les puedes dar una imagen. Claro. Pero contigo mismo. Pero cuando estoy a solas y sale Pepe Grillo, o sea, la conciencia, sí, y me está diciendo hipócrita, ay, si es cierto, yo puedo engañar a todos, pero no me puedo engañar a mí mismo, y cuando llega la conciencia, ese Pepito Grillo que todos tenemos, ya debe ser horrible, porque él mismo me está diciendo que lo que estoy tratando de hacer no es más que el resultado de una hipocresía o un quedar bien socialmente sin que yo lo sienta. Sí, y permíteme, simplemente es ese vínculo tan necesario en el ser humano, ese vínculo con la otra persona, adictos y no adictos, o sea, forma parte de nuestra humanidad. Si realmente no lo haces, no te vas a encontrar vinculado, con lo cual todo lo que hagas se va a quedar baldío, no va a tener fruto. Así que si uno tiene que esperar porque no estás preparado por lo que sea, pues es preferible esperar, o a veces si te da mucho miedo por la respuesta del otro, hay que hacer un poquito de valor, pero lo que se haga, hacerlo desde el alma, ¿no? Para que ese vínculo exista y para que te puedas mirar al espejo con una sonrisa. Qué difícil, ¿no? Mi peor enemigo. No. El espejo. Sí, no, yo lo hablo en forma metafórica, no por lo feo que estoy, sino lo hablo en forma metafórica, en el sentido de que cuando me veo a mí mismo, cuando trato de conocer, veo mi imagen de quién soy en realidad reflejada, pues hasta da miedo.
Eso es algo muy interesante. Bien, pues hemos llegado al término y quiero que concluyamos. ¿Qué podemos concluir de este noveno paso, licenciado Aarón Bruno? ¿Qué podemos concluir? Pues, como ya lo dije, retomar con lo que inicié, ¿no? Que sea precisamente por una cuestión de disposición, ¿no? Que ordene el programa. O sea, que esa es la sistematización, pero que no sea bajo ninguna obligación de ese sistema, ¿no? De sistematización. Porque siendo así, pues sí, el análisis o el proceso de los 12 pasos puede durar mucho tiempo, pero si realmente es con esa disposición, puede ir generando muchas cosas en ese trayecto. Por ejemplo, Woody Allen, yo creo que lleva toda su vida en psicoanálisis, pero mientras siguen generando las películas que genera, pues seguirá ad infinitum. ¿Sí? Ya es parte de sí mismo. Licenciada Calleja, ¿qué nos puedes decir? Pues que tomemos conciencia con este paso de que somos seres humanos, que tenemos aciertos, que cometemos errores y que el error no es para siempre y que podemos pedir disculpas, que podemos cambiar de actitud y que podemos sentirnos vinculados. Bien, pues muy interesante. Yo creo que la oportunidad que nos brindan los programas de autoayuda de reintegrarnos a la sociedad, de volver a empezar, del renacer que comentaba, me gustó mucho eso del renacer a una nueva vida social, una muerte social que se tiene la persona como adicto y después un renacer. Me gustó mucho. Y yo los invito para que el próximo lunes a las 8 de la noche nos acompañen en su programa Adicciones. Hasta luego.